bueno, os voy a decir la verdad, tengo un poquito de miedo. Acabo de ver Ringu, hace tiempo que no la veía y me parece un peliculón, pero sí que me ha dejado un poco con mal cuerpo. ¿Por qué he decidido traer esta peli hoy? Me encanta, tiene todo lo que me gusta. Tiene cintas de vídeo, Japón, una historia muy oscura, una historia de fondo, es una película muy críptica, está hecha para mí. Si os quedáis 10 minutitos, os cuento por qué me parece increíble. Así que, vamos a por ello. Como os decía, hay muchas cosas crípticas en esta película. Es decir, hay cosas que vamos a tener que deducir y no nos lo cuentan, digamos, a través de palabras, sino visualmente. El problema es que la primera vez que la ves estás demasiado preocupado de no morirte de un susto, porque, y esto mola un montón, no sabes cuándo la película te va a sorprender. Es decir, sí que recurren a los típicos recursos del cine de terror, pero le dan una vuelta. Es decir, no sabes cuándo te puede caer, no sabes cuándo puede venir un susto, y esto es genial. Porque no abusan, este elemento en realidad es bastante escaso en la peli, pero está en su medida justa para mantenerte en tensión durante toda la película. Pero no me voy a adelantar, vamos por partes. La película empieza presentándonos a dos personajes que son claves para entender un poco cuál va a ser el clima de la película. Es decir, son dos adolescentes que están en casa, solas, de noche, y sabemos que son adolescentes, bueno, aparte de porque las vemos, porque los elementos que hay dentro del plano nos lo están diciendo. Están en una habitación juvenil, hay libros de texto, se están contando una historia de amor adolescente, es decir, nos lo están diciendo sin decírnoslo. Y esto veréis que va a pasar mucho durante toda la peli. No os voy a contar todos los detalles sobre cada vez que pasa esto, porque es más divertido si después de verla con esta perspectiva la volvéis a ver y la disfrutáis el doble. Tiene un segundo visionado muy bueno. Os decía que son importantes primero porque os van a presentar el clima de la película, segundo porque os van a decir algo también importante, y es que aparte de contarte cuál va a ser el tema de fondo de la película, te están diciendo que no hay ningún personaje que esté a salvo en esta película. Pero espera, has dicho tema de fondo de la película, pensaba que el tema iba sobre una maldición, sobre una niña muerta y tal. Sí, pero este de verdad es el tema del fondo. El tema principal llegaré más adelante. El siguiente personaje que nos enseñan es la protagonista. Va a tener la función de enseñarnos qué es lo que está pasando en la película. Es decir, vamos a ver la historia a través de ella. Es bastante plano, es bastante llano, en el sentido de que no vamos a ver una evolución del personaje más allá de que al principio de la película se nos muestra como muy activa, muy viva, es decir, es un personaje muy positivo. Y vamos a ver cómo va a haber un contraste más adelante cuando empiezan a pasar las cosas malas. Es decir, su función es un poco calibrar, digamos, el nivel de oscuridad que tiene la película. Después aparece el niño, de nuevo un personaje indefenso, y este personaje me encanta, porque aparece poquito, y lo que aparece nos está dando mucha información, y nos está haciendo que se nos meta el miedo dentro de la piel. Sí que es verdad que se recurre mucho en el cine de terror a los niños, porque parece que tienen esta visión inocente de las cosas, pero a la vez son capaces de percibir más que los adultos, y en el caso del niño aún más. Igual nos lo vuelven a contar sin contárnoslo con palabras. O sea, nos encontramos al niño en la habitación de la fallecida, nos da a entender que es un familiar y nos da a entender que es capaz de interactuar con ella. Y esto nos pone los pelos de punta. Y la película ya nos está enseñando otro personaje, un fantasma. El niño tiene una peculiaridad muy curiosa, y es que habla de todo esto, es capaz de percibirlo porque lo notamos, y habla de todo esto de una manera muy natural. Y esto nos saca de quicio porque queremos entender, queremos saber, y él sabe y no nos lo cuenta. Porque para él no hay nada que contar, simplemente está muerta, lo hizo, pasó porque vio la cinta y lo entiendo y no hay problema con esto, estoy bien con esto. Y sé que no le pasa nada a ella tampoco, porque puedo hablar con ella. Y tú estás como, tío, por favor, cállate. Así que, en contraste con el remake de Hollywood, vemos que el otro niño quizá está un pelín llevado a un extremo que ya no parece un niño. Es decir, el niño es capaz de entender conceptos bastante difíciles como encrucijada. Encrucijada, un niño no puede entender un niño de esa edad no puede entender lo que es una encrucijada, y lo que nos están haciendo ver es que el niño es más inteligente de lo que parece y que sabe más de lo que dice, y realmente esto se saca un poco de todo el clima de misterio y tan críptico, porque él podría desvelarte cuál es la trama de la película en un minuto, entonces pierdes un poco el interés. Esto en Ringu no pasa. En Ringu el niño es un niño más natural y más como tiene que ser, así que, en mi opinión, punto para Ringu. Y ahora aparece mi personaje preferido, el padre. ¿Y cómo aparece?
con, en mi opinión, el mejor plano de la película. Y una cosa que se debería copiar en el cine de terror hasta la saciedad. Decidme que esta toma no es puto brutal. Aparece él, aparece el niño enfrente, está lloviendo, no hay nada más en el plano excepto ellos dos. Y hay una tensión y nos está dando mucha información a la misma vez. Primero, que va a ser un personaje importante en la historia. Segundo, porque va a ser muy críptico. Y luego, desde luego, el niño lo ha reconocido. Y sabemos que el niño va a ser importante en la película. Por lo tanto, ese personaje va a ser importante. Todo eso en una toma. A mí me parece, de verdad, sencillo, sutil, me parece fuera de serie. Lo siento, me encanta. Decimos que es un personaje muy críptico, pero es que nos lo está diciendo del todo la película. Para empezar, nada más entrar se encuentra con la protagonista en casa. ¿Y qué es lo primero que hace? Nada. Se queda quieto, se pone a observar y no dice nada. Y tú estás con los pelos de punta. Estás notando que él siente algo ahí dentro. Todo el rato está ocultando cómo se siente él. Digamos que no es muy directo con ella y aún así vemos que se preocupa por ella a la misma vez, pero no lo demuestra. Por otra parte, él quiere evitar hablar de todo esto. Nos está dando mucha información con esto. Nos está diciendo que él es capaz de percibir estas cosas, pero no quiere ni oír hablar del tema porque no trae nada bueno. De nuevo nos lo dicen sin decírnoslo. Es que pasa todo el rato. Más adelante comprobamos que no es una película que nos hemos montado nosotros. Cuando tienen la conversación en el ferry, él directamente habla con la mujer y le dice que es capaz de percibir estas cosas, porque se conocen del pasado. Entonces nos confirman que es el padre, nos confirman que tiene poderes extrasensoriales o como lo queramos llamar. Y luego aparece una cosa súper interesante, y es que aparece el padre de la niña muerta. Este personaje me parece súper curioso, pero sobre todo por la contraposición entre los dos personajes masculinos. Aquí creo que es cuando de verdad se empieza a tocar el verdadero tema de la película, pero os hablaré del tema más adelante. Cuando nos presentan al padre de la niña, nos presentan a un personaje oscuro, lleno de demonios, que no quiere hablar, que quiere que lo dejen en paz, y no entendemos muy bien. No nos parece peligroso, pero a la vez sí. Es decir, no parece que los personajes vayan a correr un peligro por su culpa, pero sí que notas que hay algo muy oscuro en él. Y tienen una conversación súper interesante en la playa mirando al mar. Esta escena tuve que verla varias veces porque no llegué a entenderla la primera vez. ¿Qué es lo que nos querían contar? Querían darnos información. Esto lo podían haber hecho de muchas formas y podría haber sido otro personaje el que hablara con él. ¿Por qué fue Ryuji o como se pronuncie? La madre del fantasma. Ella simplemente es un personaje que tiene unas capacidades sobrenaturales, pero accede a sacar partido de estas capacidades. Y a la vez nos la muestran como un personaje en parte inocente y en parte que toma malas decisiones. Así que ¿de dónde la clasificamos? Esto es lo chulo de esta película, es complejo. No es un personaje ni bueno ni malo, es un personaje que ha tomado malas decisiones y como consecuencia han desatado una maldición que no se va a acabar nunca. La niña, el fantasma, es el monstruo. Ellos han creado un monstruo. Vemos que no es un personaje malo necesariamente. Pues sí, un personaje con unas capacidades, tiene la capacidad de matar a la gente a voluntad. Digamos que vuelve entre los muertos en plan vendetta y quiere cargarse a todo el mundo porque está llena de odio. Y esto, si analizamos psicológicamente a muchos niños adultos, vemos que esto se repite en la vida real todo el rato. Has tenido una mala infancia, vas a llegar a ser un adulto con mucha rabia adentro. Creo que es un buen dibujo de un personaje que en principio no tiene mucho más aparte de ser el monstruo de la película. A nivel visual, la película me parece preciosa. Por supuesto tiene este aire oscuro. Vemos que los planos intentan buscar mucho la profundidad porque te crea como esta sensación de inquietud de que pueda aparecer algo detrás de los personajes. Y también vemos que ponen mucha intención en los detalles. Por ejemplo, cuando la protagonista tiene miedo de que pase el tiempo y de que vaya a morir, el plano en el que nos lo muestran aparece el reloj, su reloj de muñeca. Es lo que aparece más cerca de la cámara. Es un pequeño detalle. O como por ejemplo, la primera vez que nos muestran la cabaña, nos muestran una cabaña que no parece tener mucho interés. Nos la muestran sin música, al aire libre, a la luz del día, y sin embargo hay un pozo con una niña muerta de abajo. Pero la segunda vez que nos la muestran, nos la enseñan desde abajo, por la noche, y el plano es muy imponente. Esa casa te transmite ese plano, sin música, sin los personajes, sin nada, te va a crear inquietud. Y luego está por supuesto que los personajes se quedan ahí mirando un rato a la casa, como diciendo, nos vamos a enfrentar a algo muy malo. Luego está el detalle que dice Ryuji, que dice, aquí es. Que dices, a ver, es obvio, tenemos la dirección, pero no es eso lo que quiere decir con esa frase, sino que él nota que ahí es donde tienen que ir. De nuevo, una muestra de contarnos las cosas sin contárnoslas. En cuanto a la parte del sonido, aplican esto que os decía. No recurren a un volumen alto, a unos efectos de sonido muy altos todo el rato, sino que los emplean
en un momento preciso. Tiene mucho cuidado en el aspecto sonoro y en el aspecto visual. Me parece genial, de verdad. Como por ejemplo, cuando el fantasma aparece en el televisor reflejado. Nada. Cuando el fantasma aparece reflejado en el televisor, tú esperas el susto. Tú esperas que haya un volumen alto, que aparezca un ruido y que te intenten asustar, y sin embargo, todo está tranquilo. Es genial. O, por ejemplo, cuando la madre dice, aquí es donde murió la niña, oímos el ruido del armario muy fuerte y ella adentro. Digamos que lo que siente el personaje cuando lo dice es muy intenso. Y de ahí que lo que la película quiera que sintamos sea muy intenso. Y en principio no debería haber ahí un susto, y sin embargo, ¡pam!, te lo comes con patatas. Por otra parte, los efectos que utilizan te dan la sensación de ser muy naturales. Por ejemplo, cuando va a aparecer algo muy malo, utilizan este ruido como de violín, que no sé si es un violín, pero desde luego es un instrumento de cuerda, y es un sonido de lo natural, es decir, no es nada súper procesado ni es un sonido de un banco de sonidos. Ponen mucho cuidado en este tipo de cosas. En cuanto al tema de la película, esto es lo que me parece lo más interesante, porque parece una típica película de terror, donde la historia de terror es lo más importante, pero no es así. Y diréis, ¿por qué? Bueno, claro, la maldición es el tema de fondo. La maldición es lo que utilizan para mantenernos en tensión y que estemos pendientes de la historia. Pues la historia que realmente nos quieren contar es la historia de dos padres que quieren salvar a su niño y dos padres que lo hicieron todo mal con el suyo y crearon un fantasma. Así que el tema que tenemos de fondo es la paternidad. Y me parece un tema increíble, me parece un tema complejo y me parece un tema digno de una peli de terror, porque sabemos que una mala infancia puede crear un adulto que se convierte en un monstruo. Y en este caso nos lo representan literalmente como un monstruo, es un fantasma, que es víctima de las malas decisiones de sus padres. Sin embargo, tenemos el contrapunto de los dos personajes. Más que el contrapunto, la contraposición. Tenemos unos personajes que se preocupan de verdad por su hijo y harían todo lo que estuviera en su mano, incluso enfrentar a sus propios demonios. Recordamos que el personaje del padre al principio de la película nos lo muestran como él no quería ser padre, él no quería que las cosas malas que le han pasado a él se transmitieran a otra generación, y se arrepiente de haber sido padre. Y la mujer dice, pero ¿cómo puedes pensar así? ¿Cómo puedes hacer esto? Él realmente no piensa eso. Es solo que es una persona con muchos demonios, que vemos que es capaz de enfrentarlos más adelante. Y vemos cómo el personaje evoluciona conforme pasa el tiempo en la película. Y me parece muy interesante. Creo que el personaje del padre es el más interesante en este sentido. En el remake de Hollywood, claro, tenía una protagonista de mucho presupuesto, Naomi Watts, y si os fijáis, y fue por lo que creo que llegué a entender la película, es que cambian el monstruo del padre por la madre y cambian al héroe de la película, que pasa de ser el padre a ser la madre. Y de nuevo volvemos a tener esta contraposición. Así que sí, es una película sobre la paternidad. Pero total, que os hago spoiler del final. Consiguen de alguna manera romper la maldición, no saben cómo, pero después resulta que no. ¿Por qué? Porque el protagonista muere. Dices, pero si ya había acabado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué muere? No lo entiendo. No es gratuito y no es por dejarnos un mal sabor de boca, que también. Pero lo que nos confirma que la película habla sobre lo buen padre que puedes llegar a ser es que él tiene que dar la vida por el hijo y no lo hace aposta. Simplemente pasa. Hay dos cosas clave en el final. Primero es que es una peli de terror y tiene que acabar un pelín mal. Y segundo, que si te está hablando sobre la paternidad y lo que los padres serían capaces de hacer por sus hijos, no hay mejor manera de demostrarlo que sacrificarte por uno de ellos. Y de hecho, es su sacrificio y el que le cuente a la madre que la copia de la cinta es lo que lo libra de la maldición, lo que va a librar al niño de morir. Aquí hay una cosa muy curiosa hacia el final, y es la conversación que tiene la protagonista con su padre. Claro, el personaje del abuelo nos lo muestran solo unos segundos en la película y aparece hacia el final cuando sabemos esta parte de la maldición. Y ella le dice que prepare a... Ok. Y ella le dice que prepara al niño y se prepare él. Es posible que ella decida darle la copia a otra persona que no conoce, pero también es posible que la copia la vea el abuelo y él muera. Al fin y al cabo es de la familia, es una persona mayor y también querrá lo mejor para su nieto, y con eso acabaría la maldición. Pero como es una peli de terror, no nos lo cuentan y nos dejan con la intriga. Eso, nada más. Esta ha sido mi manera de entender la película.
Me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros y si estáis de acuerdo o no, y si os apetece volver a verla y fijaros en todos los detalles. Hay muchos más detalles de los que no he hablado, pero me daría para estar media hora de vídeo, y además quitaría un poco la magia de volver a verla y fijarte en todas esas cosas. Así que si os ha gustado o si estáis de acuerdo o no, por favor, dejadmelo en los comentarios. Y si os apetece que haga una review sobre otra película de terror o que no sea de terror, a mí especialmente me gustaría hacer reviews de pelis de terror, porque te da como esta sensación de que te puede pasar algo malo a ti y no sabes muy bien qué. Venga, no me jodas.